Para mí es un placer estar con ustedes esta noche aquí para servir al Señor, y el tiempo de cantar ha sido para mí refrescante, porque yo trabajo con diferentes denominaciones, diferentes grupos, y casi en forma general la parte de los himnos se ha deteriorado tanto en cualquier denominación, en cualquier grupo, que ya la música tradicional, la música que comunica nuestra fe, ya casi no existe en algunos lugares. Y fue refrescante poder cantar aquí para la gloria del Señor. Y ojalá que ustedes puedan conservarse así y no dejarse contaminar por esta ola de cosas que hay. Es un placer. También debo decirles que una cosa que hay común entre ustedes y yo es que la primera Biblia que pusieron en mis manos cuando yo tenía 5 años, me la pusieron en la escuela de los amigos en Cuba. Allí fue donde me llevó mi padre a estudiar. Yo vengo de una familia católica española. En mi familia hubo 5 primas monjas y 3 tíos sacerdotes, y mi padre era católico. Pero la mejor escuela que había en la ciudad era una escuela de los amigos. Y entonces mi padre dijo que la religión y la educación de su hijo no tenía nada que ver, y me puso en ese lugar. Y figúrense, yo no sabía todavía leer, tenía 5 años, ellos fueron los que me enseñaron a leer, pero junto con los materiales que le dijeron a mi padre que tenía que comprar, lápices y libretas y una cosa que llamaban cartilla, yo tenía que comprarle una Biblia, y entonces me dieron una Biblia antes de yo saber leer. Así que ya saben cuántos años hace que ando yo con la Biblia. Será un placer para mí estar aquí esta noche y hasta el domingo, Dios mediante. Aprecio mucho la invitación que me hicieron. Y vamos a tener un momentito de oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias porque podemos encomendarnos al cuidado tuyo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, yo les recomiendo a la gente que, aunque sea en forma introductoria, que tomen un curso de lógica, porque la lógica les facilitaría mucho la vida. Muchos de los problemas que la gente tiene se los crea por la ignorancia que tienen de la lógica. La lógica, como yo digo, es el aeróbic del cerebro, y el que toma ciertos parámetros lógicos en la vida se ahorra muchos dolores de cabeza. Nosotros vamos a trabajar hoy con una pregunta que hace el apóstol Pedro en la primera carta que él escribió, el capítulo 3, versículo 13. Y ahí nos va a hacer mucho bien el uso de la lógica. Y algunas personas piensan que lógica y espiritualidad o fe son contradictorios, pero eso no es así. Porque el pasaje que nuestra hermana leyó dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y en el manuscrito la palabra que se usa, de donde traducen nuestro culto racional, la palabra racional en el manuscrito es la misma palabra de donde viene la palabra lógica. Es decir, que una traducción posible es que es vuestro culto lógico. Ahora, ustedes se van a dar cuenta el papel que juega la lógica, que el culto cristiano es lógico. Nosotros no tenemos una superstición o una ilusión o una fantasía. Tenemos una posición de vida que es rigurosamente lógica. Observen lo que dice Pedro aquí. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Ustedes saben que en nuestro idioma tenemos 2 tipos de interrogación. Tenemos una interrogación que llamamos interrogación general, o interrogación que pide información que puede ser suministrada. Como por ejemplo, si ustedes dicen cómo se llega de Chiquimula a la capital.
Esa es una interrogación que tiene respuesta. Se le dice, bueno, puedes coger esta carretera o esta o aquella. Pero tenemos una interrogación que llamamos retórica. Y en la interrogación retórica no se pide información. En una interrogación retórica lo que se hace es dar la respuesta a la pregunta en forma negativa. Por ejemplo, si ustedes quitan la parte retórica de este versículo, pues deja de ser una interrogación para convertirse en una afirmación. Y entonces lo que dice es, nadie te podrá hacer daño si tú sigues el bien. Ahora, ¿dónde está la lógica aquí? Bueno, ¿quién nos dio la vida? Nos la dio Dios. Lógicamente, si Dios nos dio la vida, ¿a quién le dio Dios la administración de esa vida? A mí. Entonces, lógicamente, ¿quién es el único que le puede hacer daño a mi vida? Perdón, yo. ¿Ven qué sencillo es? Y la Biblia categóricamente dice, cuando dice la Biblia, y yo os doy vida y vida en abundancia. El adjetivo abundancia allí o abundante no tiene que ver con cantidad, sino con calidad. No tiene un sentido cuantitativo, sino cualitativo. Significa vida rica, vida con todo lo que hace falta para ser feliz, que es el mismo sentido que tiene vida eterna. Se van a dar cuenta ustedes que eterna, ese adjetivo no puede significar longitud, sino calidad. Porque los que están perdidos, para poder sufrir eternamente, ¿qué es lo que tienen que tener? Vida eterna. Porque si dejan de ser, ¿cómo puede sufrir lo que ya no es? Entonces, para sufrir eternamente, tienen que tener vida eterna. ¿Y por qué a los que se pierden no se les dice en la Biblia que tienen vida eterna? ¿Por qué se le dice que tienen vida eterna solamente los que son salvados? Porque eterno no tiene que ver con longitud, tiene que ver con calidad. Significa una vida que tiene todos los elementos para que sea plena y pueda disfrutarse. ¿Dónde está la lógica de eso? En que si Dios me dio la vida a mí, ¿en qué manos puso esa vida? En la vida mía. Y por eso todo lo que me rodea puede enriquecer mi felicidad, pero nunca ni dármela ni quitármela. Y eso está presente en el pensamiento griego clásico. Los filósofos clásicos griegos decían que todo lo que la persona necesita para ser feliz, Dios la puso dentro de ella. Y San Pablo, que es un hombre que tiene influencia del mundo griego, dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y la palabra contentarme en el manuscrito es una palabra compuesta. No es una sola palabra, sino dos raíces que convergen para esta palabra contentarme. Una de las raíces es la palabra auto, el prefijo auto, que significa por sí mismo, de donde viene automóvil, automático, autócrata. Y la otra raíz es suficiencia. Una traducción literal sería, he aprendido a ser autosuficiente. Es decir, todo lo que uno necesita para una vida plena, Dios lo puso en la mano de la persona. Y la única persona que le puede hacer daño a esa persona es la persona misma. Cuando ustedes leen la Biblia se dan cuenta de eso. ¿Quién tiene la última palabra en la vida de un ser humano? ¿En su felicidad o en su desgracia? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Dios? No. ¿El diablo? No. Ni Dios ni el diablo tienen la última palabra en la vida de un ser humano.
Si Dios tuviera la última palabra, nadie se perdía, porque no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Si el diablo tuviera la última palabra, nadie se salvaba, porque es la voluntad de Dios que todos se pierdan. ¿Por qué unos se salvan y otros se pierden? Porque ni Dios ni el diablo tienen la última palabra. La última palabra la tiene la persona. Y por eso es que Dios dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero no dice: te impongo la vida. Dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, y tú puedes escoger la muerte o puedes escoger la vida. Ahora vamos a trabajar con este versículo para que ustedes vean cómo es que este versículo se articula. Porque la gente piensa, a mí da la impresión que algunos cristianos piensan que Dios es mago y que Él usa magia. Yo vi en la televisión a un hombre decir, a un predicador decir en la televisión: levanten las manos y por fe declárense libres de deudas. Usted sabe, si la gente hizo eso, como debe haber estado el preso cuando vinieron y se lo llevaban preso por no pagar la deuda. Yo he oído a personas que dicen en la televisión, hay un canal de televisión que se llama Cristiano, y para llamarse cristiano ese canal, ni remotamente tienen que saber lo que es cristiano, porque no lo llamarían cristiano con las cosas que hacen y dicen. Pero uno de los que estaba allí dijo: yo he leído el Salmo 91, y el Salmo 91 es un salmo de protección. Mande $91 o el equivalente en moneda de su país, y usted tiene la cosecha de la protección de ese salmo. O sea, con mandar $91. Hay otros que dicen: confiesa riquezas y vas a ser rico sin trabajar. Otros: confiesa sabiduría y vas a ser sabio sin estudiar. ¿Se dan cuenta? No, Dios no es mago. Por eso es que una de las cosas donde Pablo más me ha ayudado a mí es cuando él dice: su gracia no fue en vano en mí. Y a mí me gusta ilustrar esto con el caso de un hombre, un ancianito puertorriqueño. Es una fábula, una historia. Este es un ancianito ya mayor o grande, como creo que es que dicen aquí. Está sentado debajo de un árbol a la orilla de un jardín. Y pasa una señora, y cuando ve el jardín tan lindo, toda fascinada, dice: las cosas tan bellas que hace Dios. Y este viejito se enfogonó, que es como en Puerto Rico dicen cuando uno se pone bravo, dicen que se enfogonó. Y el viejito se enfogonó y le dijo a la señora: oiga, doña, que es como le dicen ellos a las mujeres, oiga, doña, usted querrá decir las cosas tan bellas que entre Dios y yo hacemos. Y entonces fue la señora la que se enfogonó y dijo: usted es un profano, un incrédulo, usted no respeta a Dios. Dice: ninguna de las cosas esas usted ha dicho, señora, es. Yo quisiera que usted hubiera visto este canto de terreno cuando Dios lo tenía solo por su cuenta. Usted sabe cuánta hierba mala había aquí. Usted sabe cuánta plaga había aquí. Usted sabe cuántas cosas sucias habían aquí. El machete que yo he dado aquí, el asadón que yo he dado aquí, el agua que yo he cargado en estos hombros de una quebrada que está a medio kilómetro de aquí. Entre Dios y yo hicimos este jardín y esta cosa bella. Y así es la vida. La vida es el resultado de la combinación del esfuerzo divino con la participación humana. Pero un estudiante que no estudia y el día del examen dice: Señor, yo soy tu hijo, yo ruego que tú me ayudes a pasar el examen. Si lo pasa, Dios es inmoral, porque es una inmoralidad que Dios le permita a uno que no estudió pasar el examen. Ahora vamos a trabajar con esta afirmación para ver cuál es mi participación para que lo que él afirma se haga realidad. Fíjense, la afirmación que él hace es problemática. O sea, desde un punto de vista filosófico, cuando una afirmación tiene tal grado de ambigüedad que sugiere una serie de interrogantes a los que no da respuesta, pues se considera problemática. ¿Qué es lo problemático que tiene lo que él afirma? Fíjense lo que él afirma: nadie te puede hacer daño si tú insistes en hacer bien. Ahora, ¿qué pregunta sugiere eso? Si te roban el carro, ¿te hicieron daño? O tú, como eres una persona que dice:
Gracias al Señor que me robaron el carro. ¡Qué bendición! Yo no sé cómo no me lo robaron antes. Si cuando tú cobras y quieres el dinero inmediatamente vas al banco a cambiar el cheque y saliendo del banco te asaltan, te rompen la cabeza, te mandan para emergencia y te roban el dinero, ¿no te hicieron daño? ¡Qué bendición que me robaron el dinero! Ahora no sé cómo voy a pagar las cuentas. Si chocan y el que te choca no tiene seguro. O sea, ¿cómo se atreve el apóstol Pedro a decir que si tú mantienes una conducta recta, nadie te puede hacer daño? ¿A qué se refiere? El gran problema con mucha gente cristiana es que no estudian la Biblia. Lo que hacen es leer la Biblia nada más, porque la tienen como un amuleto. Cuando salen para la capital, ese tráfico, óigame, que para coger esa carretera hay que encomendarse al Señor. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Que leen el Salmo 121. Él guardará mi salida y mi entrada. O sea, un amuleto, un sortilegio mágico. O cuando se van a acostar para que no les dé pesadillas, el Salmo 91, no tendrás temor de espanto nocturno. Y si están en un funeral, pues leen el Salmo 23 porque Él te va a cuidar en el valle de la sombra y de la muerte. No, eso no está mal que lo hagan si lo quieren hacer. Pero leer la Biblia es una cosa y estudiar la Biblia es otra cosa. Y lo que desarrolla una fe saludable no es sencillamente leer la Biblia, pero es estudiar la Biblia. Y para estudiarla hay que desmenuzarla, hay que desintegrarla, desarmarla y rearmarla. Fíjense ustedes, yo les voy a leer unos versículos y ustedes se van a dar cuenta de lo que el apóstol significa. Fíjense. 2 Corintios 5:8. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué dice ahí? Quisiera estar, ¿qué cosa? Fíjense, se lo repito. Quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Si yo puedo ausentarme del cuerpo y estar presente al Señor, yo no soy mi cuerpo. Porque si yo soy mi cuerpo, no puedo salir de él y estar en otra parte. Entonces, mi cuerpo no soy yo. Yo utilizo a mi cuerpo para vivir aquí en este planeta. Entonces, a lo que se refiere el versículo de Pedro no es a daños físicos al cuerpo o a daños de la propiedad, a daños de lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque a mi propiedad la pueden robar, a mi cuerpo lo pueden lastimar, pero yo no soy mi cuerpo. Yo soy lo que reside dentro de mi cuerpo. Recuerden que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra, el cuerpo, y después dio soplo de vida. Ahora, cuando ustedes van a otro pasaje, por tanto no desmayamos, 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Se dan cuenta ustedes de la dualidad? Entonces cuando Pedro dice, nadie te puede dañar, se refiere a la esencia de tu ser. Porque donde se sufre moralmente no es en el cuerpo. Lo que se deprime no es el cuerpo. Lo que tiene tristeza no es el cuerpo. Lo que tiene angustia no es el cuerpo. Lo que tiene ansiedad no es el cuerpo. Entonces, cuando Pedro dice no te pueden hacer daño, se refiere que no pueden tocar la esencia de tu ser. Ahora fíjense ustedes, ¿cuáles son los elementos
que uno tiene que utilizar para que no le hagan daño. El nivel de la realidad humana no puede ser afectado por nadie, sino por la persona misma. Lo que hace daño no es lo que te ocurre, sino cómo tú reaccionas a lo que te ocurre. Y lo que te ocurre está fuera de tu control. Porque cuando cojo el carro para regresar a la capital, está fuera de mi control que venga un borracho en dirección opuesta. Está fuera de mi control que una persona venga manejando y se entretenga y me choque. Está fuera de mi control. Quiere decir que mi circunstancia y lo que ocurre en mi derredor está fuera de mi control. Pero cómo yo reacciono es lo que permite que me haga o no daño. Observen ustedes, Dios no puede entrar a mi vida porque Él es Dios. Y como es soberano, Él puede entrar donde Él quiera. No, miren lo que dice la Biblia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Para que Dios entre a la esencia de mi ser. Dios puede matarme, Dios puede golpearme, Dios puede hacerle cualquier cosa a este cuerpo, pero Dios no puede tocar la esencia de mi ser si yo no se lo permito. Y eso está claro aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro. La inferencia lógica es que si yo no abro, ¿qué es lo que Él no puede hacer? Entrar. Una de las cosas que para mí es fascinante de la fe cristiana es que yo no soy cristiano porque estoy amenazado. Yo no soy cristiano porque Dios me obligó a ser cristiano. Yo no lo sirvo porque Él me amenazó con el infierno. Porque yo prefiero ir al infierno libremente que al cielo obligado. Una de las cosas que yo más respeto y disfruto es mi autonomía para decir sí o no a la vida. El diablo, que lo han hecho tan grande y la gente le echa la culpa al diablo de todo. Y yo le tengo pena al diablo porque los cristianos lo calumnian mucho. Y nosotros los cristianos no podemos calumniar a nadie, incluido el diablo. Y entonces yo a veces pienso del diablo que está de visita en una iglesia y se para un hombre a dar un testimonio. Hermano, le doy gracias a Dios que Dios me perdonó y me salvó, porque ustedes saben cómo es el diablo que me tentó y yo le fui infiel a mi esposa, pero yo reprendo a Satanás. Y el diablo le dice a los dos demonitos que están con él: ¿y de qué está hablando ese hombre, chicos? Porque si es verdad que nosotros tentamos a la gente, pero cuando él estaba haciendo eso que él estaba haciendo, nosotros estábamos en Europa tentando a europeos, no estábamos por acá. Ese diablo que te obliga. Yo atendí una vez a un señor, cantaba muy lindo ese hombre y canta todavía muy lindo, pero fue infiel a su esposa y llegó a mi oficina todo desbaratado. Porque así es con los que les pasa, después vienen todo deshecho y se tiró en la silla y me dice: pastor, usted sabe cómo es Satanás. Yo le dije: no meta a ese señor en la conversación. Pastor, pero usted no cree en el diablo. Yo le dije: que yo crea o no crea en el diablo no es relevante a nuestra conversación. ¿Quién hizo lo que tú hiciste, tú o el diablo? Yo, pastor. Dice: pues sea hombre y acepte la responsabilidad, no le eche la culpa a otra gente. Que eso fue lo que hizo Adán y por eso le costó lo que le costó. Le dijo: la mujer que tú me diste. En otra palabra, si tú me hubieras dado a otra mujer, yo no estaría enredado en esto. Pero la que tú me diste es responsable de lo que está pasando aquí. No, fíjense ustedes como dice la Biblia: ni deis lugar al diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. La reacción a mi circunstancia la gobierno yo.
Y observen ustedes lo que dice la Biblia. Y decía Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Dónde estaba Cristo cuando dijo eso? En la cruz. Lo torturaron, lo hirieron, lo golpearon, pero no pudieron desarrollar en él odio, venganza ni resentimiento. Pudieron desbaratar su cuerpo, pero no pudieron dañar la esencia de su ser. Y en la cruz muriendo, en lugar de maldecirlos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dañaron su cuerpo, pero no pudieron tocar su esencia. Miren ustedes lo que pasa con Esteban, porque la gente piensa que lo que hizo Cristo lo hizo porque era Dios, y eso es falso, la Biblia no enseña eso. Cristo vivió usando los recursos que están al alcance de todo ser humano. Pero observen ustedes cómo hace Esteban. Y arrodillándose, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En la Biblia, dormir se usa como metáfora para morir. Y aquí se usa en ese sentido, pero yo tengo la impresión de que aquí se le puede agregar otro significado. Y cuando dice murió, cuando dice durmió, significa no agonizó, sino durmió, descansó, reposó. Le partieron los huesos a pedradas, pero no pudieron tocar la esencia de su ser. Y no dijo: Señor, maldícelos y condénalos por lo que me han hecho. Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y para que toquen la esencia del ser suyo, para que le quiten el sueño a usted, para que le amarguen, para que desarrollen envidia, celos, resentimientos, usted tiene que autorizarlo. Esa parte suya, Dios la puso en sus manos, y como usted la administra, así es feliz o es infeliz. Para ponerles un solo ejemplo, el perdón. Yo tengo un amigo, yo fui pastor de él, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, y él me mantiene al día de muchas de las cosas que ocurren en el mundo de la medicina. Y él me dice que no hace mucho, en un instituto de investigación médica que no tiene nada que ver con religión, quisieron estudiar el efecto que tiene el perdón en el cerebro. Y buscaron personas que hubieran sido ofendidas, agredidas, abusadas, traicionadas. Y las entrevistaron. Pudieron aislar dos grupos. Uno que había perdonado y otro que no había perdonado. Le pusieron todos los cables que ponen en la cabeza cuando van a estudiar el cerebro. Y les pidieron que recordaran la experiencia. Está en diagramas. Que los que no han perdonado, el cerebro funciona de una manera que se considera desde un punto de vista médico tóxica y enferma. Y los que han perdonado, el cerebro funciona de otra manera. Son dos diagramas completamente distintos, que está conectado con una parte del cerebro que cura, que es terapéutica. Está probado clínicamente, independiente a iglesia y a religión, que el que perdona, en lugar de la persona a la que perdona hacerle daño, su cerebro funciona terapéuticamente y conserva la salud. Y el que desarrolla ganas de venganza, esa persona se enferma. Por eso alguien ha dicho que el resentimiento es tomar veneno y esperar que el otro muera. No. Cuando tú te resientes con el que te hizo un daño,
Se muere la persona y desde la tumba te sigue haciendo daño, chicos. Porque cada vez que tú oyes el nombre de esa persona, se te suben todas las cosas. Se te fregó el sueño esa noche. Pero el tipo está muerto ya, chicos, sí, pero es que cada vez que yo me acuerdo de lo que él me hizo. A lo que se refiere el hombre cuando dice, nadie te puede hacer daño, es a la parte de adentro. Y esa parte nadie me la puede tocar. Por eso yo no dependo de nadie. Carmita y yo estamos casados por 57 años, cumplimos ahora el pasado septiembre. Y fuimos novios 6 años. Y como yo entré jovencito a la iglesia, es la única novia que yo tuve. Yo no dependo de Carmita para definirme como esposo. Porque a lo mejor ella dice que yo soy una maravilla de esposo. Yo salí, cuando usted me vieron que yo me senté y me fui y después volví, es porque me di cuenta que no la había llamado. Y yo la llamo por la mañana, al mediodía, por la tarde, donde quiera que esté. Yo tengo teléfono de todos los países donde voy. ¿Para qué? Para que digan que es gran esposo. A mí no me interesa lo que dice la gente. A lo mejor ella dice que yo soy un gran esposo. Pero las mujeres tienen unos transitores que a veces como que se desubican, ¿no? Y te olvidaste de mi cumpleaños, no me mandaste una tarjeta, ya se acabó. Yo no dependo de Carmita para definirme como esposo. Yo tengo mi propia definición y ojalá que la que ella tiene coincida con la mía. Pero la que me da la felicidad a mí no es la definición de ella, sino la definición mía. Yo no dependo de mis hijos para definirme como padre y nunca dependí de una congregación para definirme como pastor. Porque yo tengo mi propia concepción de lo que es un pastor. Y si yo satisfago eso, y lo único que yo no he hecho de pastor es dar a luz por las mujeres de la iglesia. Yo he cuidado niños, he hecho comida, he limpiado cocina, he servido de chofer, de intérprete, de qué cuántas cosas. Pero yo no dependo de la iglesia. Yo nunca promoví homenajes ni día de pastor. Yo respeto si aquí lo hacen y disfrútelo, pastor, si se lo hacen, no diga que no. Pero yo no dependo de eso. Yo no he perdido un segundo de sueño por ninguna iglesia que he pastoreado. Que si las almas se salvan, que se pierden, eso nunca me ha quitado el sueño. Yo oigo a pastores hablar que la carga de la obra y la cosa de la obra y pierden el sueño, pierden todo eso. A mí me da la impresión que digo, este parece que fue muy malo y Dios dijo, yo se las voy a cobrar y lo voy a castigar haciéndolo pastor. Yo no. Las almas se pierden. ¿Y yo qué tengo que ver con eso, chicos? Yo no estoy en el negocio de salvar almas, yo estoy en el negocio de decirles cómo se pueden salvar. Y algunas me hacen caso y se salvan, otras no me hacen caso y se las lleva el diablo. Pero entonces tú no tienes pasión por las almas. Si no tuviera pasión por las almas no sería pastor, sería un carpintero, chico. Pero ven dónde está la cosa. Bien, ahora fíjense. ¿Cuáles son las herramientas? Rápidamente, si yo me demoro un poquito más, recuérdense que yo me dedico a la educación. Yo no soy predicador. El predicador predica 20 minutos, 25, yo doy clases. Y las clases en la universidad duran 1 hora o un poquito más. Yo tomé cursos en que cada clase duraba 3 horas. Tenía que esperarme 3 horas en el salón oyendo una clase. Pero ustedes no van a estar 3 horas aquí. Pero si yo me paso un poquito, sepan que yo me dedico a la educación. Pero los que se tienen que ir a cierta hora se pueden ir, que no me ofende. Y cuando yo termine, si se han ido todos, el que cierra que me deje la llave y yo le cierro todo esto aquí, para que nadie se sienta obligado a quedarse. Fíjense. ¿Cuáles son los recursos a nuestra disposición? Número 1, ¿cómo reaccionamos a lo que nos ocurre? Es lo que nos hace daño. No sé si han oído ustedes o han leído acerca de Viktor Frankl, un psiquiatra judío austriaco de la Segunda Guerra Mundial. Por ser este hombre judío, a toda su familia la metieron en el campo de concentración de Auschwitz. Y a él lo metieron también allí en ese campo de concentración. Allí mataron a sus padres. A él lo desnudaron
y lo metieron en una celda, en un lugar que eso era un congelador, desnudo, sentado en aquella silla. Este hombre dijo: todo me lo han quitado todo, pero no me han podido quitar la libertad de reaccionar como yo quiera reaccionar. ¿Se dan cuenta? Cuando dice el apóstol, nadie te puede hacer daño, se refiere a eso. A este hombre le mataron los padres en la cámara de gas. Lo desnudaron y desnudo lo metieron en una celda, que aquel lugar era un invierno de eso devastador. Y él aceptó que se lo habían quitado todo, pero afirmó que lo que no le pudieron quitar fue la libertad de reaccionar como él quisiera reaccionar, odiándolos o perdonándolos, maldiciéndolos o bendiciéndolos. Eso estaba en sus manos. Y observen ustedes cómo es que Cristo dice, cuando Pilatos lo amenaza: te puedo quitar la vida y te la puedo dar. ¿Qué dijo él? Ninguna potestad tendríais si no te fuese dado de arriba. Jesucristo no dijo: tú no me puedes matar. Jesucristo dijo: tú no tienes en tus manos el poder para matarte, para matarme, a menos que te lo hubieran dado de arriba. Y como Cristo sabía de dónde venía la orden de su muerte, por eso pudo reaccionar. Observen ustedes lo que dice la Biblia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Se dan cuenta la reacción frente al que te maldice? La reacción frente al que te persigue. La segunda cosa que tiene que tener la persona para que no le hagan daño es sentido de identidad. ¿Quién eres tú? No quién dice la gente que eres tú. Miren, yo he decidido que mis amigos y mis enemigos son dos grupos peligrosos y yo mantengo distancia de los dos grupos. Yo trabajo en consejería hace muchísimos años y nunca he tenido secretaria. Siempre he trabajado solo y a veces he estado en mi oficina solo con un muchachito, a veces solo con un hombre, con un joven, con un matrimonio, con una mujer, y a veces trabajo a cualquier hora porque me acomodo para que la persona no pierda trabajo, pues que venga después que sale del trabajo. Y a veces he estado en la oficina de noche ya. Una vez una señora, estábamos solos los dos, y la señora me dice: si yo creyera lo que me han dicho de ti, no estaría sola contigo aquí. Ahora, ¿qué le pueden haber dicho? Pero sin embargo, uno de nuestros hijos, cuando era un adolescente, fue con un grupo de jóvenes misioneros a Panamá. Y cuando los muchachos se presentaron y él dio su nombre, dijo: David de Ávila. Cuando se acabó la reunión, vino un pastor y le dijo: David de Ávila, ¿tú conoces a Gerardo de Ávila? Y él dijo: bueno, mi papá se llama así. Dice: papi, empezó a hablar de ti, pero hablar de ti de una manera, elevarte, hablar de ti, que yo lo tuve que parar y decirle: venga acá, ¿usted está hablando de Gerardo de Ávila, mi papá, o de otro Gerardo de Ávila? Dice: papi, porque yo vivo contigo y tú no eres todo lo que le estaba diciendo que tú eres. Parece que el hombre me pintó como si yo tuviera el manto de Elías. En una iglesia una vez en Miami le preguntaron a la mujer que había organizado la reunión de mujeres, me había invitado, le dije: ¿y cómo tú pudiste conseguir a ese hombre? Pues chica, llamándolo. Entonces alguna gente cuando no me conoce me dice: ¿Qué compromisos adquirimos si lo invitamos? Como que yo soy una cosa, ¿tú entiendes? Si yo me llevo por los enemigos míos con sus acusaciones, ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a parar en un hospital psiquiátrico. Pero si yo me llevo por los amigos que me elogian de esa manera, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que antes de la caída es ¿qué cosa? La altivez de espíritu. Entonces los amigos
que me elogian son peligrosos y los enemigos que me acusan son peligrosos. Si yo no supiera quién soy yo, las estaría pasando muy mal. Pero yo sé quién soy yo. Y en el mundo griego clásico, saben que una de las culturas que convergen en la formación del mundo occidental es el mundo griego. Y hay unas sabidurías, pero son extraordinarias. Y el axioma fundamental del mundo griego clásico era: conócete a ti mismo. Y cuando tú sabes quién tú eres, dejas de estar a merced de todo lo demás. Tú estás trabajando en una empresa y alguien te coge envidia y tienes relaciones con los dueños y te hace una acusación y te despiden. Si tú sabes qué tipo de profesional eres y si tú sabes cuál fue tu conducta laboral, puedes el lunes limpiar calles y vas a limpiar calles con la misma dignidad que cuando eras de esa empresa. ¿Por qué? Porque si tú sabes quién tú eres, tú sabes que no te votaron porque no hiciste bien el trabajo o porque hiciste fraude. Y como que la diferencia en función no hace diferencia en la dignidad, no te afecta. Yo cuando era un adolescente trabajé como el mozo de limpieza en la casa de un médico en La Habana, porque yo me quedé huérfano a los 9 años y tuve que empezar a trabajar a los 11 años. Yo nunca miré para abajo cuando hablaba con el médico, ni nunca hablé asustadito. ¿Por qué? Porque la diferencia en función no hace diferencia en la dignidad. Cuando se muriera el médico, los gusanos decían: este no lo toque, que este es doctor en medicina y vive en el Vedado. Pero a mí, que era el que limpiaba, decía: este es un sinvergüenza muerto de hambre que limpia piso, métale mano. No, chico. Los cardiólogos los operan del corazón, los oftalmólogos usan espejuelos. Aquí todos somos iguales. Cuando tú sabes quién tú eres y sabes tus limitaciones y tus recursos, nadie te puede hacer la vida triste. Eso lo uso yo en terapia del divorcio. Yo he creado una terapia del divorcio, porque yo he tenido que atender muchos casos de divorcio. Miren, el divorcio, que el hombre se divorcia porque la mujer no sabe cocinar, eso no pasa nada, porque entre mujer y cocinera no hay equivalentes lógicos. Es más, la mayoría de los chefs de los grandes restaurantes son hombres. Si la mujer se divorcia porque este es un hombre, este es un desorganizado, llega de la calle, se tira los zapatos por aquí, la camisa por allá, y estoy cansado de decirle que no haga eso, y lo sigue haciendo, me divorcié de él. A ese hombre no debe pasarle nada, porque entre hombre y organización no hay equivalentes lógicos. Es más, hay muchas mujeres que son más organizadas que los hombres. Y hay matrimonios que tienen una casa propia, no porque el hombre la compró, sino porque la mujer era la administradora y ahorró y esto. Si no hubiera sido por ella, estarían viviendo debajo de un puente. ¿Saben ustedes los divorcios que sí desarman cuando interviene una tercera persona? Cuando la mujer deja al marido por otro hombre, o el hombre deja a la mujer por otra mujer. Eso, dicho en cubano, llega donde el cepillo no toca, porque eso toca la identidad. Cojamos el caso de una mujer: el marido se fue con otra mujer y se le llena el cuarto de agua. ¿Y qué tendrá ella? ¿Y qué hará ella? ¿Y cómo será ella? Que no sé. Cuando llegan a mi oficina, miren cuál es la terapia, de 3 pasos. Y el hombre que la agarra sale de la depresión, pero a la velocidad de la luz. Y la mujer que la agarra, lo primero que le digo a la mujer cuando me dice que mi esposo me dejó por otra mujer, le digo: mira, ¿sabe por qué te dejó? No, no sé, no me explico. Dice: te dejó porque tú como mujer no sirves. Eso es lógica, porque nadie cambia la vaca por la chiva. Entonces, tú como mujer no sirves, eres un 0 a la izquierda. Pero usted sí que es cruel, usted no tiene amor. No, porque tengo amor es que le digo eso.
porque eso yo lo tomo una analogía de las salas de emergencia de los hospitales. Cuando llega un herido a la sala de emergencia, en el brazo aquí herido, y haya pedacitos de cristal o de metal o cosas, los cirujanos, muchachos, te meten gasas y te meten antisépticos y te estrujan que te hacen berrear como un chivito. ¿Es que son crueles? No, están limpiando la herida para que cuando suturen no quede ningún cuerpo extraño que infeste. Entonces yo estoy limpiando la herida de la mujer. Mire, usted no sirve como mujer, por eso la dejaron, convénzase de eso, que ya. Y cuando ya yo creo que la convencí de que ella no sirve, que la otra es la brava de la película, entonces la segunda parte. Contésteme, ¿es su marido la autoridad universal para definir lo que es una mujer? Usen lógica. La respuesta es obvia. Ningún hombre es la autoridad universal para decir lo que es una mujer. Por eso dicen, no, que las mujeres que vienen de tal país, que las mujeres que tienen tal raza, eso es cuento de Chino Manila. Todas las mujeres tienen las mismas piezas. No importa que venga de acá o que venga de allá, nadie tiene una pieza especial, chicos, son iguales. Entonces, no existe hombre que sea la autoridad universal. Y le digo, entonces fíjese, esa es la opinión de su marido. Pero como él no es la autoridad universal para definir lo que es una mujer, pues es sencillamente su opinión. Ahora, usted tiene que respetar el derecho que él tiene a esa opinión. Porque este es un país libre y cada uno puede pensar como le dé la gana. Y en la manera de pensar él, usted no sirve. Y esa es su opinión que la tiene que respetar. Paso número 3. Y si lo agarra, le digo, y aquí es donde viene, conócete a ti mismo. Le digo, ¿usted cree que usted tiene las condiciones para hacer feliz al hombre promedio? Y hombre promedio es fundamental aquí. Porque lo único que existen son hombres promedios y mujeres promedios. Porque Rambo vive en las películas y Superman en los muñequitos. Pero aquí en la tierra, todos los hombres son iguales. Ahora, si usted quiere casarse con Rambo, pues tiene que hacer una película con él. Entonces, ¿cree usted que usted tiene las condiciones para hacer feliz al hombre promedio? Una mujer que sepa quién es, sabe que sí que las tiene. Entonces le digo, mire cuál es la ecuación. Su marido la dejó por otra mujer. La razón que la dejó por otra mujer es porque en la opinión de él, usted como mujer no sirve. Pero en la opinión suya, usted dice, él no sabe lo que se ha perdido, el estúpido ese. Ahora, no salga a casarse enseguida, porque entonces si usted tiene que probarlo, ya no lo tiene. Porque uno solo trata de probar lo que tiene dudas de que lo tiene o está en peligro lo que tiene. Para su consumo privado, aunque usted no se vuelva a casar, usted tiene que decir, él no sabe lo que ha perdido. ¿Qué es lo que impide que te haga daño? Que tú sabes quién tú eres. La próxima cosa es un sentido de identidad que va unido a este sentido de conocer quién tú eres. Pero si tú sabes quién tú eres, de ahí debe de derivar autoestimación. Y la autoestimación, recuérdense que autoestimación es una palabra compuesta, el prefijo auto por sí mismo y estimación. O sea, la autoestimación no es la opinión que tiene mi esposa de mí, porque entonces no es auto. Auto es de adentro. La opinión de esposo que yo tengo no puede venir de Carmita, porque entonces no es autoestimación. La estimación que yo tengo de mí, del trabajo que yo hago, no viene de lo que me dice la gente que me invita. No. Yo terminé una conferencia una vez en Miami y al terminarla, al salir, en la audiencia había un profesor de la Universidad de Miami y me dio la mano y me felicitó y me dijo, excelente. Y le dije, no estuvo excelente.
la conclusión estuvo mal armada, no armé bien la conclusión. No, te quedó muy bien, te agradezco mucho tu opinión, pero no lo hice bien. Es que no te dieron suficiente tiempo, te lo agradezco, pero no lo hice bien y si lo repito lo tengo que mejorar y hacerlo bien porque la conclusión no estuvo armada, bien armada. ¿Por qué? Porque en la autoestimación tú eres tu propio crítico. Por eso es que yo me regaño y yo también me celebro. Yo a veces acabo conferencias y la gente, una señora una vez cuando ya me estoy yendo, me dice la señora así mirada pero como hipnotizada, me dice, ¡qué sabiduría! Y le digo, señora, ¿qué sentido común? Dice, no, sabiduría. Dice, pues esa sabiduría es seguir caminando. Pero a veces no me dicen nada. Y yo salgo y termino y nadie me dijo nada. Pero yo sé que lo hice bien y yo por adentro me digo, cubanito, te la comiste, muchacho. Lo que diste fue un palo periodístico. ¿Por qué? Porque la autoestimación es amor sano que te tienes a sí mismo. Y el que se ama no solamente se aplaude y se felicita. El que se ama se critica también y se regaña. Por eso yo no dependo de nadie, yo me hago regalitos, yo me celebro cosas, yo me paro en el espejo y me miro y hablo conmigo y me celebro. Porque yo sé que cuando yo digo que lo hice bien, no viene de una persona que porque me ama tanto, aunque no lo hice tan bien para que no me sienta mal, pues trata de ayudarme. Y cuando tú no le llamas la atención al que se equivoca, no lo estás amando. Por eso yo en las iglesias donde soy pastor promuevo el grupo de lo que hay en política que se llama el grupo de oposición. A mí me gusta que me digan, Gerardo, mire, esto que usted dijo, ¿qué base tiene usted para decir eso? Pues Gerardo, yo no estoy de acuerdo con eso que usted dijo. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando un hijito mío, tendría unos 10 años más o menos, la maestra de las clases a donde él asistía no vino y yo tuve que sustituirla. Y dando yo la clase, el muchachito levantó la mano y dijo, papi, no estoy de acuerdo con eso que acabas de decir. Ahora, fíjense ustedes, yo representaba 3 figuras de autoridad en ese momento. Yo era el pastor de la iglesia, el maestro y según su carmita, su padre. Son 3 figuras de autoridad. Que ese muchachito de 10 años en público tenga el valor de decir, no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Dije, lo más feliz, pues estoy criando un ser humano, no una maquinita que habla. Pero entonces le dije, ahora dime por qué no estás de acuerdo. Autoestimación te libra del daño que la gente te puede hacer. Autoestimación viene de adentro. He aprendido a ser autosuficiente. La próxima cosa, y observen ustedes que la Biblia lo dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si me invitan a hacer cosas que yo no las sé hacer, les digo que no, que yo no sé hacer eso. Yo solamente acepto invitaciones en las que me piden lo que yo sé que yo domino. No me lo tienen que decir, yo sé que yo manejo bien eso. Porque antes de yo hacerlo, me dedico a la investigación, al estudio, a rebuscar y a buscar y a buscar hasta que domino. Cuando ya yo lo armo, yo sé que en la audiencia no puede haber nadie que me desmienta. Porque en ese punto todo lo que hay que investigar ya yo lo investigué. ¿Se dan cuenta? Cuando tú sabes, no estás a merced de la gente, pero sana autoestimación. Porque algunos se creen ya ahora mismo con el asunto de los apóstoles. Fue una señora a mi casa, ya mayor la señora, y le dijo a mi esposa con una tristeza que ella asistía a la iglesia de un apóstol y él pidió dinero para comprar una cosa. Y entonces la señora iba por detrás de él con el sobrecito para darle la plata y lo tocó en el hombro y él se miró y dijo, ¿por qué me tocó? A mí no se me toca. Ay, perdone, pastores, que yo le iba a dar la ofrenda así, pero no me toque más. ¿Ves? Esa es una estima más arriba. Hay otros que se creen que son una alfombra.
No, la Biblia dice ni más ni menos, sino en la medida de fe. Asegúrate de lo que tú dominas y aquello en lo que tú no dominas. La otra cosa, y ya vamos a terminar, 2 cositas más y terminamos. Nunca conviertas en necesidad lo que es contingente. A mí me invitó el ayuntamiento de un municipio en México a dar conferencias para la familia y los estudiantes. Y me pusieron en un hotel que yo nunca me había quedado en una cosa así. Cuando un amigo se enteró, dice: Gerardo, te han puesto un hotel de 5 diamantes. Yo le dije: no, tú quieres decir estrella. Dice: no, hay hoteles de diamantes. Yo estoy familiarizado con la industria hotelera y los hay de diamantes. Bueno, aquello, a la orilla de mi cama había un jacuzzi de mármol. Me dijeron: todo lo que quiera comer y beber está pagado. Cuando yo me acosté, al mirar el techo, eran obras de arte, pinturas de arte en el techo, muchachos. Me iban a buscar al hotel en una camioneta, un chofer de esos y un guardaespaldas, muchachos. Yo nunca he tenido eso. Me llevaban y me traían. Y el último día que yo estoy, miren lo que yo les digo a esta gente. Ellos creían, parece que yo era del otro mundo, porque me dice uno: Gerardo, el comentario que hay entre la gente que usted es un tipo raro, extraño. Yo dije: ¿por qué? Dice: bueno, porque como se anunció que usted es un conferencista internacional, mire los anuncios que están puestos, y que usted es escritor de libros, creyeron que usted iba a ser selectivo en a quién saludaba y a quién no saludaba. Y como lo vemos que usted saluda a los muchachitos y los abraza, y hace cuentos y chistes y se ríe con la gente, raro. La última noche, viviendo ahí, el sábado, yo terminaba y les dije a ellos, para ponerles un ejemplo, yo a ustedes no los necesito. Y me di cuenta que hubo una reacción como diciendo: este cubanito es un arrogante, ¿no? Pero le dije: miren, les voy a decir por qué no los necesito. Porque mañana yo me voy. Y si yo los hubiera convertido en necesidad a ustedes, mañana no regreso a mi casa, mañana me ingreso en un hospital psiquiátrico con una depresión clínica. Yo los disfruto mientras los tengo, pero no los necesito. ¿Por qué? Porque yo nunca convierto en necesidad lo que es contingente, lo que puede estar o no estar. Mi salud, yo cumplí ya 82 años y según los análisis médicos, los médicos dicen que yo estoy muy bien, gracias a Dios. Ahora yo me cuido como gallo fino, pues bien. Eso no significa que mañana me meta a un lugarcito por aquí, me coma algo y me envenene, o mi organismo reaccione mal. Puede pasar. Entonces yo disfruto mi salud mientras la tengo, pero no la convierto en necesidad. Cuando yo tenía 79 años me despertaba un dolor en este brazo que a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana me despertaba. Y para que me duela tiene que doler mucho, porque el dolor se puede administrar, porque el dolor es lo más elusivo de la medicina. Y en todas las culturas no duele igual. Por ejemplo, yo fui misionero en Bolivia y yo trabajé en la selva. Y a mí me contaron que las muchachas allí se casan a los 12 años, a los 13 años ya tienen hijos. Y entonces un grupo de esas indígenas se reúnen así en un círculo, ponen candela allí y ahí se calientan. Y cuando una de las muchachitas siente los dolores de parto, ella solita se levanta y se interna en el bosque, en la selva, sola. Y al poco rato viene con el bebé, ella le ha cortado el cordón umbilical, viene y se vuelve a sentar en el grupo, coge buches de agua, lo va echando en el bebé y lo va lavando así y sigue conversando. Solo si se demora es que una persona mayor va a ver qué pasó. Pues dicen que el dolor del parto es el más duro que hay, ¿verdad? Pues parece que ahí no. ¿Por qué? Porque la cultura juega un papel en el dolor, porque no hay manera de medir el dolor. Entonces yo trato de que a mí no me duela tanto, pero ese me despertaba. Y fui al médico. Me hizo rayos X y me dijo: no tienes nada, pero en los rayos X nada más sale si es el hueso. Te vamos a hacer un MRI, creo que le llaman resonancia magnética aquí. Y ahí sí sale si es en el músculo o está en algún nervio. Y cuando vino el resultado me lo dijo así, sin adornarme ni nada. Dice: tienes el músculo principal de este brazo, lo tienes roto, partido. Con esa palabra,
viernes casi oscureciendo. Por la mañana el sábado cuando me despierto, ¿qué fue lo que hice? Señor, te doy gracias por ese músculo, porque un músculo que dure 79 años tiene que haber sido bueno lo que tú me pusiste. No me ha dolido más el músculo. Yo no sé por qué, si Dios lo sanó o que el músculo me escuchó. Dijo, mira este viejito chico, en lugar de quejarse y maldecirme, lo que dice que es que tan bueno que salió. Yo, vamos a ver cómo nos empatamos para seguir con este hasta que se muera, chico. ¿Te das cuenta? Yo disfruto mi salud, pero no la convierto en necesidad porque la puedo perder mañana. Disfruto a mi esposa, pero no la convierto en necesidad porque puede o morir mañana o divorciarse de mí mañana. Yo disfruto a mis hijos, pero no los necesito, porque mañana me pueden odiar. Yo he tenido que atender padre y madre. Una señora que me dice que su hija la fue a visitar y le dijo a la hija, a esta casa no vuelvas más hasta que me pidas perdón. Y la señora dice, yo me vuelvo loca pensando de qué le tengo que pedir perdón y no encuentro de qué. Otro hombre con lágrimas me dijo que su hijo mayor le dijo, en nombre mío y de mi hermano, no nos consideres jamás que somos hijos tuyos. Mis hijos los disfruto, mis nietos los disfruto. Yo disfruto venir aquí, a mí me encanta venir a Guatemala. Pero yo no necesito a Guatemala porque mañana ustedes pueden que no quieren invitarme más o que el presidente diga aquí ese cubano no entra más nunca. Entonces yo disfruto a Guatemala cada vez que estoy aquí. Pero no la necesito. Yo no necesito nada. Lo único que yo he convertido en necesidad es lo que no es contingente. Y lo único que no es contingente es Dios Todopoderoso. En Dios no hay sombras ni cambios de mudanzas. Yo estoy seguro que ustedes me invitan ahora porque ustedes tienen la impresión de que yo tengo un testimonio limpio. Que haga algo malo yo mañana, a ver si me invitan. Y a Gerardo no los ha invitado. Oye, es que Gerardo supimos, muchachos, que mira, después de 57 años de casado se ha enredado con una muchacha ya. Es un sinvergüenza, que eso no puede venir. Dios, yo me enredo y desde el hoyo profundo del siena, del fango, del lodo, desde allá clamo. Y Él no me dice, yo te advertí, yo te lo dije, ahora te vas a fregar. No, yo clamo y Él extiende su mano y me saca del lodo cenagoso y me pone en tierra firme. Y me dicen, y yo te condeno, vete y no lo hagas más. Y Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. Entonces lo único que yo necesito es Dios. Y ese es el antídoto que yo uso para este mundo que ofrece tanto. La gente lucha con el diablo, con las tentaciones, con la televisión, que no mire para allá, que yo miro donde me dé la gana. ¿Por qué no tengo que orar y reprender al diablo y a la televisión y a las mujeres que salen a la calle vestidas de una manera no decorosa? ¿Por qué no tengo problemas? Porque todavía el mundo no me ha ofrecido un placer que sea superior a mi placer de comunión con Dios. Porque todavía ninguna amistad me ha ofrecido la garantía que me ha ofrecido Dios. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin, y de mis manos nadie te arrebatará. Con Dios yo puedo contar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier condición, porque clamo a Él y Él me va a responder. Entonces, eso es lo único que yo tengo. Ahora, dos cositas más y concluimos. Y calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Nunca desarrolles el complejo de víctima, que es el peor de los complejos que hay. Cuando tú sabes que Dios es soberano, no eres víctima de nadie. Miren ustedes lo que dice aquí. Entonces Pilatos dijo, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Una cosa todavía más grande, que a lo mejor algunos cristianos tienen problemas con este pasaje. Y vino el rey David hasta Bahurín,
y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y echando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su diestra y a su siniestra. Y decía Simei maldiciéndole: sal, sal, varón de sangres y hombre de Belial, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Mas Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres varón de sangres. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Yo te ruego que me dejes pasar y quitaréle la cabeza. Y el rey respondió: escuchen esto, que cualquiera dice eso es blasfemo, escuchen. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Él maldice así porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Qué les parece? En la fe de David, él no concebía que este hombre pudiera maldecirlo a espaldas de Dios. Y la fe mía no habla de que Dios permite las cosas. Si yo regresando el lunes a Guatemala choco y me quedo parapléjico en una silla, ¿saben quién hizo eso? Y van a ponerse a orar por mí cuando yo lo diga. Eso lo hizo Dios. Porque como yo estoy en su mano nada puede ocurrir que Él no lo haga. El cáncer no me puede matar. Dios lo puede usar para llevarme a su presencia. Yo no soy víctima del cáncer. No diga eso. Entonces, a la gente que se comió el león, los leones en el circo romano, ¿por qué se los comió? Cuando usted dice que Dios permite, ese es un escapismo intelectual que usted no se atreve a coger el toro por los cuernos. Los cubanos dicen que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Si yo cojo una olla de agua hirviendo y esos niños que están ahí sentados al lado de sus padres, yo cojo una olla de agua hirviendo y se la echo encima a la cabecita. Y usted dice, no, el papá va a decir, no, pero yo no lo hice. Yo permití que Gerardo lo hiciera. ¿Cuál es la diferencia? En mi vida, todo lo que ocurre en mi vida lo hace Dios. Por eso yo no soy víctima de nada ni de nadie. Ahora, yo tengo que estar en su mano. O sea, esto no es una cosa de magia de fuera, porque si yo estoy fuera de su mano, estoy por mi cuenta. Y finalmente, y concluimos, ajusta tu vida a la realidad. La vida no es como debiera ser, como pudiera ser, como tú quisieras que fueras. La vida es como es. Y lo más rápido que te ajustas a esa realidad, lo menos que sufres. Porque la Biblia dice, ¿quién es aquel? Y esta es otra interrogación retórica. ¿Quién es aquel que congojándose puede añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Por ejemplo, a mí me encanta el queso manchego. Eso es queso, todo lo demás son imitaciones. Queso manchego, y si es curado, es que es el bueno. Y yo cuando iba a España, dicho en cubano, me hartaba de ese queso, acompañado de otra cosita que yo sé que no se puede mencionar con ustedes, pero ustedes más o menos se la imaginan estando en España. Yo tengo 3 arterias tupidas y el Señor no las ha destupido. Según el cateterismo que me hicieron, una está tupida 100%, otra 60% y otra 30%. Ningún médico me puso dieta. Yo le pregunté, me dijo, no, has vivido hasta aquí así, sigue viviendo así. Al otro, a insistencia, a mí me dijo, pues si quieres reduce la grasa. Entonces, como el queso manchego tiene tanta grasa, yo como ahora limitado. Y cuando voy a España no me doy la hartada que me daba. Pero no me tengo que pelear con el queso. Y tampoco te decía, ay, antes cuando yo comía, ahora no puedo comer. No, chico. Yo me como un pedacito y converso con el queso y recordamos las encontronadas que teníamos nosotros antes. ¿Te das cuenta? Y entonces digo, este pedacito nada más para mantener la amistad, porque no tenemos que pelearnos tampoco.
Porque ¿cuál es la realidad? Que tengo arterias tupidas, chicos. No que por fe se destupieron. Bueno, como hagan un cateterismo, entonces yo sabe si están destupidas o no están estúpidas. Pero mientras no me hagan el cateterismo, por fe yo digo que no debo de comer tanta grasa. ¿Ves la diferencia? Porque Dios no es mago. Ajuste a la realidad. Ajuste a la realidad. La vida no es como tú quisieras que fuera, como debiera ser. Es como es. Nadie te puede hacer daño si tú insistes en hacer bien. Y déjenme concluir con esto, que a quienes más va a beneficiar es a la gente joven que está aquí, porque ya algunos, para los que queda en el convento, pues, miren, muchachos y muchachas, la vida que Dios le dio, se la puso en las manos de ustedes. Y el límite de lo que pueden hacer y a dónde pueden llegar lo establecen ustedes. Yo fui pastor de un hombre, hijo de un trabajador de la construcción, pero no un ingeniero, un arquitecto, un trabajador común que cargaba cemento y ladrillos. Y este muchacho, siendo un joven, trabajaba haciendo sándwiches cubanos en la pequeña Habana. Y él decía, me quiero hacer médico. Y los compañeros de él se burlaban y se reían. Ah, si te vas a hacer médico haciendo sándwich cubano, ¿verdad? Me voy a hacer médico. No solamente se hizo médico, él primero se hizo un especialista de esto en química, eso, en laboratorio. Pero no solamente se hizo médico en la Universidad de Miami, que es la más cara. Y no solamente se hizo médico en esa universidad, es miembro de la Facultad de Geriatría de la Universidad de Miami. Un caso más, en la década del 50, cuando en África del Sur mataban a los negros como si fueran moscas, un negrito adolescente salió de la casa de la aldea donde él vivía. Cuando le preguntaron la edad, él dijo que él no sabía, no estaba seguro, que pueden ser 17 años o 21 años, pero que la mamá lo que le dijo fue que él nació el tiempo de la cosecha. ¿En cuál cosecha? No sé, pero no sabía la edad. Y le preguntó la mamá que para dónde iba. Él se echó en un saquito, se echó una muda de ropa y un poco de harina para hacer pan. Y la madre le preguntó que para dónde iba. Dijo, voy para matricularme en una universidad en Estados Unidos. Está loco el negrito, chico, de una aldea ya muerto de hambre. Y él sabía que Estados Unidos quedaba al norte. Y salió a pie descalzo. Iba caminando unos días en una aldea, trabajaba ahí y seguía, y como a los 2 años de caminar hacia el norte, a una ciudad que llegó, de alguna manera se corrió la voz del heroísmo del negrito, de lo que estaba haciendo. Le consiguieron la visa y una beca en una universidad en el estado de Washington. Y el negrito, que ni sabía su edad, graduó en la universidad. Si tú te pones en las manos de Dios y dices, Señor, ¿qué es lo que tienes atesorado en la eternidad de tu amor para mí? En comunión con Dios, Él te dará el discernimiento de lo que Él quiere, pero que nunca te lo va a imponer. Pero que si tú lo quieres, Él lo tiene preparado. Y nadie te lo puede impedir. Porque lo que Dios tiene para ti, el único que lo puede rechazar eres tú. Cuando a mí me preguntan que si la salvación se pierde o no se pierde, digo, mira, de la de los demás yo no sé, pero de la mía, los únicos que pueden opinar de mi salvación son Dios y yo. Hemos hablado sobre el asunto y los dos estamos de acuerdo en que yo no me pierda, así que yo no me voy a perder. Señor me los bendiga ricamente.